Ahora, esta noche, quiero que vayan conmigo al tercer capítulo de Daniel. Ahora, en este tiempo, Nabucodonosor era el rey de Babilonia y probablemente el más grande de todos los reyes que jamás haya vivido. Y conquistó Jerusalén y tomó a algunos cautivos judíos entre los jóvenes, muchos de ellos en su adolescencia media o tardía, y tenían inclinaciones científicas. Y los lleva de regreso a Babilonia para entrenarlos, para que lo ayuden a construir su imperio. Muy parecido a los soviéticos y a los estadounidenses. Después de la Segunda Guerra Mundial se llevaron a científicos alemanes. Recuerdo que uno de ellos fue Wernher von Braun, quien hizo una gran contribución al poder militar estadounidense. Y recuerdo estar cenando con Wernher von Braun poco antes de que muriera. Estábamos en un banquete en Los Ángeles, en el Central Plaza. Y mi esposa y yo estábamos a la mesa con él y lo conocíamos desde hace tiempo, y nos dijo cómo intelectualmente había llegado a creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. No solo por la fe, sino que se convenció de que había un Dios, y eso lo impulsó a estudiar la Biblia y el Nuevo Testamento, y llegó a conocer a Cristo como su Salvador. Ahora bien, entre los cautivos que Nabucodonosor había llevado, habían varios jóvenes judíos importantes. 4 de ellos se nombran en este pasaje: Daniel, Mesach, Sadrach y Abednego. Y fueron disciplinados en todas las formas de los babilonios. Fueron disciplinados para que pudieran ayudar cuando Nabucodonosor extendió su imperio para convertirse en el imperio más grande del mundo en ese momento. Ahora, Daniel, Mesach, Sadrach y Abednego conocieron la disciplina asertiva desde temprano. Porque, como ya hemos escuchado en la Escritura y como se nos ha leído muchas veces, se negaron a comer de la carne del rey y de beber del vino del rey, porque la comida del rey había sido ofrecida a los ídolos y ellos sabían que estaba en contra de la ley de su Dios. Ahora estaban a 1500 millas de casa. ¿Quién lo sabría? ¿A quién le importaría? Pero sabían que Dios estaba mirando, y como jóvenes se dedicaron y se comprometieron totalmente con Dios. Ahora Daniel había tenido un sueño y llamó a los astrólogos y a los adivinos y a los científicos y a las demás personas y dijo: díganme cuál es el sueño. Perdón, fue Nabucodonosor quien tuvo el sueño. Y dijeron: bueno, cuéntanos el sueño. Él dijo: no puedo contarles el sueño, no puedo recordarlo, pero me preocupa, dígamelo. Si no me lo dices, dijo, yo te haré pedazos, te voy a cortar en pedazos. Vaya, eso realmente los hizo estudiar y tratar de encontrar la respuesta, pero dijeron: no podemos decírtelo a menos que nos cuentes el sueño. Así Daniel llamó a uno de los guardias para decirle: puedo interpretar el sueño de Nabucodonosor, Dios me lo revelará. Mi Dios tiene. Y fue a ver a Nabucodonosor y le dijo: no mates a todos los astrólogos y adivinos, ni a los sabios de Babilonia. Te diré el sueño y su interpretación. Él dijo que lo que soñaste fue el sueño de una gran estatua, y tenía una cabeza de oro, y su pecho y sus brazos estaban hechos de plata, y sus muslos y estómago estaban hechos de bronce. Tenía piernas de hierro y tenía pies de barro mezclado con hierro. Y el hierro se mezcló con el barro. Y Nabucodonosor dijo: así es, Dios te lo ha revelado. Ahora, ¿cuál es la interpretación? Entonces Daniel interpretó y dijo: tú, Señor, eres la cabeza de oro. Eres el imperio más grande y el rey más grande que jamás haya existido. Y luego disminuirá hasta el final de la historia. Y luego vendrá la piedra cortada sin manos y aplastará la imagen, y vendrá y tambaleándose abajo caerá. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Daniel que todos los imperios del mundo algún día caerían y solo reinaría Dios, solo Dios sobreviviría. Pero ese es el segundo capítulo. Ahora llegamos al tercer capítulo. Hay otra imagen. Nabucodonosor se ha vuelto muy poderoso, muy egoísta, como suelen ser los hombres de poder. Y por eso decide construirse una estatua para sí mismo.
una gran imagen, 99 pies de alto, hecho de oro, y llama a miles de sus súbditos de muchos países del Medio Oriente para que vengan a la llanura y lo adoren. Y allí dice: cuando oigas el sonido de la trompeta y oigáis el tocar de la música y veáis entrar las banderas y veáis la marcha de soldados, quiero que todos vosotros se inclinen y adoren la imagen. Y si no lo haces, te arrojaré a las llamas de fuego y serás quemado. Verás, la religión falsa no duda en usar la fuerza. La Biblia enseña que Satanás es el Dios de este mundo. Es el príncipe y el poder del aire. Es el príncipe de este mundo. Y él usa la fuerza para hacer que la gente crea cosas extrañas. Y estamos viendo el uso de la fuerza por parte de grupos religiosos hoy en día en todo el mundo. A medida que aumentan las tensiones en una escala tan rápida que no podemos seguir el ritmo. Y hemos visto incluso en los últimos días que suceden cosas que nunca soñamos que sucederían. Pero están sucediendo y parece que el mundo se precipita locamente hacia la tercera guerra mundial, y la tercera guerra mundial será el Armagedón. Los 4 jinetes del Apocalipsis ya están cabalgando. Puedo escuchar sus cascos. Y a menos que nos arrepintamos y volvamos a Dios, vendrá esa gran guerra sobre todo el mundo. Y su destrucción y hambre y enfermedades como nunca lo habías visto traerá consigo. Él ordena que adoren la imagen. Pero a Cristo también se le pidió que adorara una imagen. Se le pidió que se inclinara y adorara al diablo en Mateo capítulo 4. Pero Jesús no discutió, no debatió. Él dijo: escrito está. Todo lo que hizo fue usar la palabra de Dios. Esta es la razón por la que es importante memorizar pasajes de la Biblia. Porque Él simplemente la usó como un arma. Él dijo: el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dios había dicho en el primer mandamiento de los 10 mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Jesús dijo en Mateo 6: ningún hombre puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y despreciará al otro. No puedes servir a Dios y al materialismo al mismo tiempo. Tienes que elegir. Esa es una elección que cada persona en esta sala tendrá que hacer. Es una elección que toda persona que está viendo en la televisión tendrá que hacer. Es una elección que cada uno de nosotros tiene que hacer. Entre inclinarse ante las cosas del mundo, que son malas e incorrectas, o inclinarse ante el Dios vivo y verdadero. Y las imágenes entre las que Satanás llama a los jóvenes a inclinarse hoy son la soberbia, la lujuria y muchas otras cosas. Daniel, Mesach, Sadrach y Abednego reprimieron sus deseos en situaciones de tentación y dijeron: no nos inclinaremos ante esa imagen. Ahora Nabucodonosor podía construir el cuerpo, pero no el alma. Y Jesús advirtió acerca de aquellos que podrían destruir el cuerpo, pero no el alma. En Mateo 10 dijo: y no les temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, sino temedle a aquel que es capaz de destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Pero dentro de ti vive tu alma, tu espíritu, y esta es la parte de ti que vive para siempre. La parte de ti que recuerda, la parte de ti que siente, la parte de ti que es el verdadero tú, que vivirá para siempre. Y Jesús dijo: temed a aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. Porque el infierno no fue creado para ti, sino para el diablo y sus ángeles. Y si persistes en inclinarse ante las imágenes de este mundo y rechazar al Dios verdadero y vivo en tu vida, entonces seguirá el infierno.
Ahora bien, desobedecer los mandamientos de Dios se llama muerte espiritual y eterna. Ahora bien, estos 3 hebreos no se inclinaron, se pusieron de pie. Ellos fueron los únicos de los miles que estaban allí, de los diferentes idiomas y las naciones y los trasfondos étnicos de todo el mundo de ese día, que vinieron a inclinarse ante la imagen de Nabucodonosor, que se quedaron rígidos, así como banderas. Ellos no se inclinarían. Y por supuesto se informó de inmediato al emperador. Ahora los suplentes ante aquellos podrían haber tomado una ruta alternativa. Primero, podrían haberse inclinado, evitando problemas. Habrían comprometido todo en lo que creían. Podrían haberse racionalizado. Es nuestro deber obedecer al rey. Y ese es nuestro primer deber, podrían haber dicho. Pero tenían una ley superior. Tenían los 10 mandamientos. Temían a Dios. Y en segundo lugar, podrían haber dicho que es solo una cuestión de forma. Después de todo, la religión es un asunto del corazón. Dios sabe que interiormente somos fieles a Él, aunque exteriormente nos postremos ante la imagen. O podrían haberse quedado en casa ese día. Eso hubiera sido cobarde. Tuvieron la oportunidad de testificar a miles ese día y aprovecharon la oportunidad para hacerlo. Jesús dijo: el que ama a padre y a madre más que a mí no es digno de mí. Y la Biblia dice: si los pecadores te seducen, no consientas. No sigas a la multitud para hacer el mal. Entonces podrían haber dicho: estamos lejos de casa. Dios no espera que vivamos como lo hicimos en Jerusalén. ¿Quién sabrá? ¿Quién nos verá? O podrían haber dicho que estamos obligados al rey. Y lo estaban. Ciertamente, Él había sido muy bueno con ellos. O podrían haberse negado a inclinarse, lo cual hicieron. Se negaron a inclinarse. Escogeos hoy a quién sirváis, dice la Escritura. ¿A quién vas a servir? ¿Al Dios vivo y verdadero? ¿O vas a servir a estas cosas, a lo que el diablo pone en tu camino? Las imágenes que están delante de ti para que te rindas. La decisión no podía posponerse. Entonces tenían que tomar una decisión. Cuando los heraldos lo anunciaron, cuando se hizo el anuncio, tenían que tomar una decisión. Así, al igual de algunos de ustedes, tendrán que tomar una decisión esta noche. No puedes posponerlo. El que endurece su corazón siendo reprendido, de repente será cortado sin remedio. Dios dice: mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Llega un punto más allá del cual no puedes ir, en el cual es muy difícil regresar. Y esta noche, para muchos de ustedes, esta es la noche de la decisión. ¿Es así o no? Dicen: bueno, puede ser, tal vez. Algunos de ustedes intentarán cruzar la cerca y vivir en ambos lados, pero Dios no permite eso. Jesús no se comprometerá contigo. Él no te lo pondrá más fácil. Él no bajará sus estándares. Si hubiera bajado sus estándares, no habría ido a la cruz. Pero fue a la cruz y murió y derramó su sangre por nuestros pecados. Se levantó de entre los muertos. Él regresará para gobernar este mundo algún día. El plan del evangelio está listo. Y Dios dice: tienes que arrepentirte. Tienes que recibirlo por la fe. Tienes que aceptar a mi Hijo en tu corazón como Señor y Salvador. Y dejar que Él gobierne tu vida. Si quieres entrar en mi familia. Sí, se negaron a inclinarse ante el diablo y a ceder al diablo. Y si te cuesta algunos placeres para salvar tu alma, ¿no sería mejor ser arrojado aquí al horno de fuego que tener el cuerpo y el alma y ser arrojados al infierno para siempre? Cuando llegue tu prueba, y lo hará. Y si eres un verdadero cristiano, nacido de nuevo, si sigues a Cristo, serás probado, tentado y sacudido como nunca antes. Cuando llegue, actúa a la luz de la eternidad. No juzguéis la situación por la amenaza de los reyes o por el calor del horno del fuego ardiendo, sino por el Dios eterno,
y la vida eterna que nos espera. No dejes que la música de este mundo te fascine. No dejes que los toques de tambor te hagan marchar al ritmo de los tambores de este mundo. Marcha al ritmo de otro tambor que el mundo no puede oír. El tamborileo del cielo. Marcha por los pasos ordenados por el Espíritu Santo y marcados por el ejemplo de Jesucristo. Y si quieres hacer este compromiso hoy, estás mirando allí en televisión, allí aparecen números telefónicos. Toma tu teléfono y llama a ese número. Alguien está esperando allí para hablar contigo, para ayudarte a hacer ese compromiso y esa decisión en este momento. Algunos de ustedes están sintiendo problemas, angustias, tribulaciones, pruebas y tentaciones que son demasiado grandes para sobrellevar. Necesitan ayuda, necesitan oración. Hay alguien allí que va a orar por ti. Y si marca y está ocupado, vuelva a llamar varias veces hasta que alguien te conteste. Estos valientes jóvenes desafiaron la ira del tirano enfurecido. Y porque vieron al que es invisible y tuvieron aprecio por él, la recompensa del galardón, creyeron. Pero el rey les dio otra oportunidad. Ahora, después de esta vida termine, no habrá otra oportunidad. La Biblia dice: en ningún lugar de la Biblia encuentro que vas a tener otra oportunidad después de esta vida. En el momento en que mueres, eso es todo. Pero el rey le dio otra oportunidad. Otra oportunidad. Y respondieron. Tremenda respuesta. Oh, Nabucodonosor, dijeron: no nos preocupamos de responderte sobre este asunto, si es así, que nuestro Dios a quien servimos es capaz de librarnos del horno de fuego ardiendo. Entonces de tu mano nos librará, oh rey. Pero si no lo hace, sépalo, rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la imagen de oro que has levantado. ¿No sabía que Dios lo libraría jamás? No se encogieron y dijeron: te suplicamos, rey Nabucodonosor, por favor no nos arrojes. Su majestad, no lo hagas. Piénsalo, Señor. No podemos desobedecer a Dios, pero tampoco queremos desobedecerte a ti. Y no dijeron: hagamos una consulta y lleguemos a un acuerdo. Y entraron en ese horno terrible. Y los hombres que los arrojaron se quemaron. Así de caliente estaba. Le dijeron a Dios: hágase tu voluntad. Y Dios dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida eterna. Fue solo después de su decisión. Tomaron una decisión. Después de que tomaron su decisión, fue entonces cuando Dios intervino y los liberó. Y Él dice: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando tienes problemas, Él dice: mi gracia es suficiente para ti. Y luego el rey miró dentro del horno, retrocediendo lo que más pudo para no quemarse, y se asombró de lo que vio. Se asombró. ¿Qué es lo que vio? Él dijo: veo 4 hombres. Y la forma del cuarto es como el Hijo de Dios. 3 hombres habían sido arrojados. Deberían haber sido nada más que una patada y estar arrojados allí atados. Pero él vio 4 hombres. Y el cuarto era como el Hijo de Dios. Dios había enviado su ángel allí. Y era el Hijo del Dios mismo que había venido. Dios está con su pueblo en el horno de fuego. Él está con su pueblo en tiempos de tentación y angustia y prueba. Nada nos separará del amor de Dios. Nada, dice las Escrituras. No tienen daño. El Señor te guardará. Él guardará tu alma. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen mal. Vosotros, si sois seguidores del bien, la forma en que entraron en el horno de fuego, tranquilos, seguros de sí mismos, gozosos. Cristo estaba con ellos. Dios estaba con ellos. Se les quitaron las ataduras. Y cuando el rey ordenó que se les sacaran,
Venían caminando erguidos como una bandera con la cabeza en alto. Ni un cabello de la cabeza estaba chamuscado. Sus ropas habían entrado completamente vestidos. Sus ropas ni siquiera tenían olor a humo. Y el rey se inclinó delante de ellos y dijo: vuestro Dios es el Dios verdadero. Y ordenó que todos los sabios y adivinos y los caldeos fueran arrojados en ese horno. Y luego ordenó que una gran multitud de todos sobre el mundo para inclinarse ante el Dios vivo y verdadero, y destruyó la imagen que había construido. Y cambió la fe de Babilonia, porque estos tres jóvenes se atrevieron a estar solos allí, atreverse a morir. Se atrevió a mirar a la muerte cara a cara y decir: creo. Eso es lo que hizo Jesucristo. Se paró frente a la cruz. La cruz iba a ser al día siguiente. Y esa noche en Getsemaní se arrodilló con sus discípulos y oró toda la noche. Toda la noche. Y sudó gotas de sangre. Y dijo: Señor, a su Padre: Padre mío, no se haga mi voluntad sino la tuya. Si no hay otra forma de salvar a la raza humana, si no hay otra forma de salvar a Billy, a Gina, a Susi, a Pedro, a Juan, y murió allí. Mira la cruz. Merecen la muerte, han quebrantado la ley, merecen el juicio, merecen el infierno, todos ustedes. Pero si tú quieres que se haga tu voluntad, iré y tomaré su infierno y su juicio en su lugar, le dijo Jesús al Padre. Entonces salió al día siguiente. Le pusieron una corona de espinas. Aquí estaba el Hijo de Dios con 72,000 ángeles con espadas desenvainadas, listo para venir a liberarlo y barrer todo este planeta fuera de la existencia. Él dijo: no, los amo. Y luego tomó esa cruz en su espalda y se tambaleó. Y después le golpearon su espalda sangrada y lo tiraron y escupieron su rostro y lo llevaron al monte Gólgota. Y allí le pusieron en una estaca, en cada una en su mano, una estaca en sus pies, clavos, y una lanza en su costado, y él colgó de esa cruz, desnudo frente a una masa de gente que gritaba, una masa de gente que lo injuriaba. Y él se quedó allí por ti y por mí. Él tomó todos tus pecados en esa cruz por ti y por mí, para que pudieras tener vida eterna. Él tomó el horno del infierno por ti, para que puedas ser perdonado de tus pecados y cuando mueras vayas al cielo y tendrás paz y alegría aquí y ahora. Y ten a Cristo contigo a través del Espíritu Santo ahora, todos los días. No tienes que vivir un minuto solo. Cada problema y cada dificultad que enfrentas, Él está ahí. Te ayuda a decidir con quién te vas a casar, o cuál va a ser tu vocación, o cuál va a ser tu destino en tu vida. Él te ayuda en tus estudios, te ayuda en tus relaciones con otras personas. Él estará allí para ayudar, para aliviar sus cargas, aquí, ahora. Esto es además lo que Él va a hacer. Van a andar ambos juntos. Y Él va a venir a darte vida y poder, y es todo tuyo si pones tu fe y tu confianza en Él. Usted dice: bueno, ¿qué tengo que hacer? 3 cosas. Primero, arrepiéntase de sus pecados. ¿Cuántos de ustedes aquí esta noche podrían decirme qué es el arrepentimiento? ¿Crees que realmente conoces a Cristo? ¿Vas a la iglesia? ¿Te has bautizado? ¿Has ido a la escuela dominical? Pero probablemente ni siquiera sabes lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento significa cambio, el cambio de tu mente, el cambio de tu forma de vivir. Sí, cuando viniste a Cristo, tu vida no cambió drásticamente durante un periodo de tiempo.
entonces hay algo mal con esa decisión. Tu vida debe cambiar. Si tienes dudas en tu corazón o en tu mente de que estás listo para encontrarte con Dios mismo, es mejor que resuelvas esta noche y vuelvas a comprometer tu vida con Cristo. Y digas: Señor, te necesito. Yo era el líder de jóvenes de mi iglesia, pero realmente no conocía a Cristo de manera personal. Y una noche lo encontré. Él me encontró. Cambió mi vida por completo. Él entró a mi vida y era un Billy Graham totalmente diferente al que simplemente iba a la iglesia y dirigía a los jóvenes. Y les decía a los ancianos de la iglesia que yo creía en todo el catecismo y creía en todas las cosas. Les creí, sí, las creía con la cabeza, pero no en el corazón. Y mi voluntad no se había rendido a la voluntad de Cristo. Y luego lo segundo es por la fe, lo recibes. La palabra fe significa compromiso. Hemos escuchado esa palabra esta noche, compromiso. Eso significa que te entregas totalmente por el resto de tu vida a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y entregas tu vida personal, tu cuerpo, tu mente, todo a Él. Y luego en tercer lugar, estás dispuesto a obedecerle y a servirle. 3 cosas: arrepiéntete, cree. Y la palabra creer es donde tropezamos, porque creemos con nuestra mente. Pero estoy hablando de creer con todo lo que tienes, entregárselo todo a Él. Y luego obedecerlo, sin importar lo que cueste. El mundo, el horno, lo que sea. Porque hay un juicio por venir. Y si toma esa decisión esta noche, le pediré que se levante de su asiento. Hemos visto a varios cientos cada noche hacer lo que voy a pedirte que hagas. Voy a pedirte que te levantes de tu asiento y vengas y te pares frente a la plataforma y digas al venir simbólicamente: me arrepiento del pecado, recibo a Cristo y eso es lo mejor que sé. Lo seguiré con su ayuda. Voy a pedirle que venga y se pare aquí. Y después de que haya venido, le diré una palabra y oraré con usted. Y le daré alguna literatura para ayudarlo en su vida cristiana. Es un compromiso de por vida con Jesucristo. Rápido, venga. Vamos a esperar. Y esta noche quiero que vayas conmigo al 4º capítulo del Evangelio de Marcos. El 4º capítulo del Evangelio de Marcos, y empezaremos en el verso 15. Y aquel mismo día al anochecer Jesús les dijo: pasemos al otro lado del mar. Y despidieron a la multitud y subieron a la barca, y estaban también con él otros 2 pequeños barcos. Y se levantó una gran tormenta de viento, y las olas golpearon el barco, de modo que pensaban que se iba a hundir. Y él estaba en la parte trasera del barco durmiendo sobre una almohada. Y lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que vamos a perecer? Y él se levantó y reprendió al viento y al mar y le dijo: cállate y enmudece. Y el viento se calmó y hubo una gran calma. Y él les dijo: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Y temieron en gran manera y se decían unos a otros: ¿qué clase de hombre es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Y pasaron al otro lado del mar, al país de los Gadarenos. Y cuando salió de la barca, inmediatamente le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre que tenía un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarlo, no, ni siquiera con cadenas, porque muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, y las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y los grillos se rompían en sus manos. Tampoco ningún hombre podía domarlo, y siempre de noche y de día él estaba en los montes y estaba en los sepulcros llorando y cortándose con piedras. Y cuando vio a Jesús de lejos, corrió y lo adoró, y postrándose delante de él clamó a gran voz y dijo: ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús,
Hijo del Dios Altísimo, te ruego por Dios que no me atormentes. Porque él dijo, sal de este hombre, espíritu inmundo. Había un espíritu inmundo en este hombre, un demonio. Y Jesús preguntó al demonio, ¿cómo te llamas? Y el demonio respondió, mi nombre es Legión, porque somos muchos demonios. Y quiero contarles el resto de la historia, de lo que quiero dejarles esta noche. Porque la Biblia enseña que existe el diablo, que existen los brujos y los hechiceros. Y la Biblia enseña que existen los demonios. Y estos demonios tienen un poder tremendo y una influencia tremenda. Y están trabajando en nuestro mundo hoy. Y hoy están trabajando en Filadelfia. Aquí están los discípulos en una gran tormenta. Y no hay nada más triste que un accidente. Pero el naufragio más triste y trágico de todos es el naufragio de un alma humana. Cristo dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Estaba comparando al mundo con el alma. Él dijo que tu alma y tu espíritu es más valioso que todo el resto del mundo. ¿Cómo puede ser esto? Todo el dinero del mundo, toda la riqueza que hay en el mundo no es tan valiosa a los ojos de Dios como tu alma. Tu alma es esa parte de ti que vive para siempre. Cuando naciste, naciste en alma viviente, espíritu viviente, y esa parte de ti vivirá para siempre. No puedes hacer nada. Naciste para vivir para siempre. Ahora, tu hogar eterno puede ser el infierno o puede ser el cielo. Pero vas a vivir y depende de ti decidir qué camino vas a tomar. Jesús dijo que hay dos caminos. Hay un camino ancho que lleva a la destrucción y un camino angosto que lleva a la vida eterna. Y tienes que tomar una decisión. Ahora, en la historia que leímos, este barco con Jesús en él y los discípulos aterrizaron en la playa y de repente oyen esos gritos salvajes en un acantilado encima de ellos y ven a un hombre terrible, destrozado, arruinado, que se precipita hacia abajo. Está desaliñado, tiene el cuerpo desnudo, tiene cortes, sangra, fragmentos de cadenas en las manos y pies, un resto de hombre salvaje y miserable. Probablemente provenía de un buen hogar, quizás un hombre de inteligencia superior en todos los sentidos. Comienza a actuar de manera extraña, empeora y finalmente se va de casa. Estaba poseído por un espíritu inmundo. Ahora la Biblia enseña que hay demonios que pueden poseer una persona. Y él vivía entre los muertos. Este hombre estaba poseído por un espíritu inmundo y vivía entre otras personas con espíritus inmundos. Estaba espiritualmente muerto. Y en la miseria el diablo paga su salario con miseria. Sí, el diablo paga. ¿Le sirves vivir separados de Dios? Quizás vivas en una buena casa. Puede que tengas todo lo que te trae placer y felicidad y dinero, pero en el fondo no estás seguro de conocer a Cristo. Algo está mal. Eventualmente el diablo te pagará porque has descuidado a Cristo y entregado tu vida al diablo. Aunque no era tu intención, simplemente lo hiciste por negligencia. Verás, estás atormentado. Tu conciencia está atormentada. Tu conciencia actúa como sal en la herida.
como un látigo en tu espalda rebelde. Muchos en la prensa cuentan la historia de su tormento por los vicios. ¿Qué tengo yo que ver contigo? Jesús, Hijo del Dios Altísimo, no nos atormentes. Mucha gente dice, ¿qué tengo que ver contigo, Jesús? Y eso es lo que dijo este hombre, ¿qué tengo que ver contigo? Un trabajador dirá, bueno, estoy demasiado ocupado para venir a Cristo. Un hombre rico dice que la religión es para los pobres. Un intelectual dice que es para los incultos. Un hombre común dice que no puede entenderlo. El radical dice que no es suficiente. Te guste o no, algún día tendrás algo que ver con Dios en el juicio. Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Te guste o no, algún día te inclinarás. Algún día veremos a todos estos grandes hombres. Se inclinarán, se arrodillarán. Veremos a Hitler, veremos a Stanley, veremos a Mao. Se inclinarán y dirán que Jesucristo es el Señor. Y el Señor les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad. Y los enviará al lago de fuego y azufre por cuanto no se arrepintieron. Cuando me llevaron a algunas de estas áreas, en el área de Filadelfia, de gente desfavorecida, gente que no tiene tanto como quizás otras personas, tal vez algunos de ellos involucrados en ciertos tipos de delitos, pero hay gente en los suburbios, simplemente como ellos, simplemente viven en mejores hogares, tal vez conducen un mejor automóvil, pero sus corazones y almas están atormentados por su propia conciencia. Pero Jesús se mueve entre ambos grupos. Se movía entre los ricos, se movía entre los pobres y no tenía miedo, siempre tierno, siempre amando. Y le preguntó a este hombre y le dijo, ¿cómo te llamas? Y el demonio respondió, mi nombre es Legión, porque somos muchos los que ocupamos la vida y el corazón de este hombre. Y hoy hay muchos demonios. El demonio de la perversión sexual, el demonio de la mentira, el demonio de la ira, los demonios de los vicios, el demonio del alcohol, el demonio del sexo que se nos va de las manos. No puedes sacártelo de la cabeza, no puedes escapar de él. Está en todas partes. Miras un puesto de revistas y ves sexo a cada paso. Enciendes la televisión y hay sexo. Vas al cine y hay sexo y malas palabras. Y si quieres ver una buena imagen, a veces tienes que sentarte a ver media docena de ese tipo de imágenes para ver una buena. Y hoy en día es difícil encontrar incluso una buena imagen, una buena película. Porque parece que todos están llenos de estos pecados que la Biblia enseña que vienen del diablo. María Magdalena tenía 7 demonios y este hombre estaba lleno de espíritus malignos. Y algunos de ustedes son así aquí esta noche. ¿Cedes ante la tentación y te resulta más fácil ceder la próxima vez? ¿Te conviertes en un esclavo de la lujuria, la pasión y tu propia naturaleza malvada? Jesús le dice a este hombre con voz de autoridad, Jesús le dijo, ¡sal de este hombre! Esta misma voz que utilizaba para calmar la tormenta y el mar dice, ¡sal de este hombre! Y de inmediato se produjo un cambio en ese hombre. Sus músculos se relajaron, las piedras cayeron de sus manos, la expresión salvaje de su rostro desapareció. Llegó una mirada de la razón, la humanidad fue restaurada.
Un discípulo se inclinó y le limpió la sangre de la cara. Otro lo vistió y le puso la ropa. Y hubo 3 oraciones que se realizaron en esta historia, y solo una fue respondida. La primera oración vino de los demonios. Había 2000 cerdos que se alimentaban en el campo, en lo alto del acantilado, y estaban vigilados por pastores. Y el demonio dijo a Jesús: mándanos a los cerdos. Y muchas veces he pensado cuán terrible debe ser la existencia del infierno. Si quieres vivir como un cerdo en lugar de ir al infierno, una de las oraciones más trágicas y espantosas jamás pronunciadas. No querían ir al infierno. El infierno debe ser terrible. Si los demonios le rogaron a Cristo que no los enviara al infierno, sino que los dejara ir a los cerdos. Es una lección terrible que debemos aprender. El infierno recibe muchos nombres según la Biblia. Se le llama una tempestad terrible y horrible según el Salmo 11. Se llama lugar de dolores según el Salmo 18. Se llama lugar de muros según Mateo 13. Se llama lugar de llanto según Mateo 8. Se le llama lugar de tormento en Lucas 16. Se le llama lugar de oscuridad interior según Mateo 8. En Apocalipsis 20:15 se le llama el lago de fuego. Lo que sea que signifiquen todas estas cosas es terrible. Será una separación de Dios. Eso es el infierno. Si estás separado de Dios, podrás tener el infierno en esta tierra. Y algunos de ustedes ahora están viviendo en el infierno porque están separados de Dios. El problema contigo no es tu esposa, no es tu marido, no es tu problema, no son tus hijos. Es la separación de Dios. Dios te ama. Él está ahí para ayudarte todos los días. Él murió en la cruz por ti porque Él te ama. Y luego la segunda oración fue la oración del pueblo. Estos pastores se apresuraron a ir a la ciudad para informar a la gente que los cerdos habían sufrido una terrible catástrofe. De ahí se ganaban la vida de los cerdos, y esos cerdos se ahogaron. Y vienen y ven al hombre transformado. Pero lo único que podían pensar era en la pérdida de dinero. Y le rogaron a Cristo que abandonara su país. Déjanos solos, ve a otro lugar. No te necesitamos aquí. Estás echando a perder el dinero que utilizamos para nuestros placeres y nuestro sustento. Ahora aquí Jesús estaba listo para traer sanidad y salvación a toda esa región. Pero ellos estaban más interesados en el dinero y las cosas materiales que en Jesús. Y esto es cierto hoy. Hay mucha gente que no quiere a Cristo. Tienen miedo de que si Él entra en sus vidas será una revolución. No quiere que los moleste. Conozco a muchos miembros de la iglesia hoy que se sienten cómodos en su situación. Van a la iglesia pero viven como quieren. No quieren que los molesten. No quieren que el predicador les hable sobre el pecado. No quieren que Él mencione el infierno. No quieren que Él hable de la sangre que fue derramada en la cruz. No quieren que los molesten. Creen que todo está bien. Han sido bautizados como yo en la iglesia. Fueron confirmados como yo en la iglesia y dicen, bueno, ya es suficiente. Y voy a la iglesia de vez en cuando. Eso es suficiente. Creen en Dios. Creen en Cristo. Sí, tienes una creencia principal, pero Jesús dijo, creéis en mí, con vuestra boca me servís, pero vuestro corazón está lejos de mí. ¿Vive Jesús en tu corazón? ¿Sabes que está ahí? ¿Estás seguro de que Él está allí? Porque verás, si no estás seguro, deberías estar seguro esta noche.
antes de salir de aquí. Ahora, este es el tiempo aceptable de la salvación. Hoy es el día de salvación para Filadelfia, para los que están oyendo aquí o en casa. Ven mientras puedas. Y estas personas no quieren a Cristo. Son como un hombre que se ahoga y le tiran un salvavidas. Y son como un hombre envenenado que tira el antídoto. Son como un hombre herido que se abre las heridas. Son como un hombre perdido que se estremece en la oscuridad al borde del infierno, rechazando a Cristo. Tienes miedo de tener que renunciar a algo y por eso le has pedido a Jesús que se vaya. Tienes miedo de que busque en alguna cámara secreta de tu vida. El versículo más terrible de toda la Biblia se encuentra en el Salmo 106, verso 15. Y Él les concedió lo que pidieron, pero les envió una prueba en el alma. Dios está respondiendo tu oración. Te está enviando tu solicitud de trabajo. Un hogar digno para vivir. Pero tu alma se inclina hacia Dios y está separado de Él. Y necesitas venir a Él. De eso se trata la cruz. Por eso murió. Y esos dos brazos de la cruz son para unirlos. Y Él extiende una mano y tú extiendes la otra. Y tomas su mano y Él te abrazará. No tienes que preocuparte por retenerlo. Él se encargará de retenerlo. Y luego la Escritura dice: Efraín está unido a sus ídolos, déjenlo. Y 3 veces en el libro de Romanos dice: Dios los entregó. El juicio de Dios se revela desde el cielo. Cuando Dios dice: está bien, no me quieres en tu vida, a pesar de que yo te amo y te ofrezco todo lo que necesitas. Si no me quieres, está bien. Ve y haz lo que quieras. Enlódate en el barro sucio. Perviértete todo lo que quieras. Pero tarde o temprano tus pecados te alcanzarán. Y quizás algún día puede ser demasiado tarde. Mira, Dios puede abandonarte, porque no puedes venir a Cristo a menos que el Espíritu Santo te convenza y te dé una oportunidad como esta. Será mejor que vengas mientras puedas. Si hay incluso la más mínima perturbación en tu corazón, o el más mínimo indicio de que necesitas a Cristo, será mejor que vengas esta noche. Puede que no haya otra noche como esta para ti. Qué cosa tan terrible que Dios deje de hablarte y que Dios deje de molestarte. Gracias a Dios, Él te molesta. Gracias a Dios, Él usa tu conciencia. Gracias a Dios, Él usa tu cerebro. Dios seguirá amándote y nunca es tarde. Mi padre tuvo esta extraña idea cuando era joven, de que había cometido el pecado imperdonable, y lo llevó consigo durante años. Pensó que ya era demasiado tarde para él, pero un día Cristo entró en su corazón y lo cambió cuando tenía 50 años. Y lo hizo una nueva persona. Y nunca olvidaré el cambio que sufrió nuestro hogar. Y luego la última oración. Esta fue la tercera oración. Fue la petición del hombre sanado. Él quiere seguir a Cristo. Él quiere permanecer con Cristo y vivir con Cristo. Y Jesús le dijo: no puedes venir conmigo. No, vuelve a casa. Vuelve a la calle donde vives, vuelve a tus amigos, vuelve a tu barrio, vuelve a tu comunidad y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y tuvo compasión de él. Verás,
Debemos regresar a casa esta noche y contarle a la gente lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque Cristo va a hacer algo por ti esta noche que nunca esperabas antes de venir aquí. Puedes tener una vida completamente nueva cuando salgas de este estadio y dices, ¿puede suceder tan rápido? Sucede así de rápido, en un momento. ¿Sabías que cada persona a la que Jesús llamó lo hizo públicamente? Todos. Ahora bien, Nicodemo vino de noche, eso lo sé, pero a todos los que Jesús llamó y transformó y cambió, fue instantáneo y público. Y voy a pedirles en este momento que se levanten de su asiento y vengan públicamente y digan esta noche, quiero que mis pecados sean perdonados. Quiero saber que voy al cielo. Quiero recibir a Cristo en mi corazón. Y me arrepiento de mis pecados. Hubo 2 oraciones que fueron contestadas en este pasaje. La tercera no lo fue. La primera fue la de los demonios. Déjanos ir a los cerdos. Y esa podría ser tu decisión hoy. Podrías decir, no, yo quiero ir, disfrutar mi vida. Quiero vivir apasionadamente, disfrutar de los placeres del mundo, revolcarte con los cerdos. Jesús no te lo impedirá. La segunda oración fue la de los hombres. Jesús, no me molestes. No molestes mi conciencia, no molestes mi alma. Déjame vivir como quiera. Jesús te lo permitirá. Pero hubo una tercera oración. Jesús, yo quiero estar contigo. Y por supuesto que Jesús a este hombre lo dirigió a predicar el evangelio, a servirle. ¿Cuántas personas hoy están atribuladas por demonios? ¿Cuántas personas hoy están atribuladas por el diablo? Y solo hay un poder superior al del diablo, y es el del Dios Todopoderoso. Y Dios te protegerá. Y puedes tener victoria total sobre todos los demonios. Y el que está en Cristo Jesús, Dios le guarda y el maligno no le toca. Pero debes tomar una decisión. Te voy a pedir que te levantes de tu silla. Hay 3 cosas que tenía este hombre. Estaba cansado. Y Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Dijo Jesús, ahora estaba vestido porque antes había estado desnudo, como Adán y Eva. Y tú y yo estábamos desnudos ante Dios. El pecado nos desnuda. Y Cristo proporcionó la ropa en el Calvario. Y estamos vestidos de la justicia de Dios. Y cuando Dios mira, no ve a Billy Graham. Él no ve el corazón malvado que tengo. Él no ve los pecados que he cometido. Él ve la justicia de Cristo. Porque estoy vestido de su justicia. Porque por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, para que nadie se gloríe. No puedes abrirte camino hasta el cielo. No puedes comprar tu camino. Dios te lo da. Pero llega por el camino de la cruz. ¿Sabes que Cristo vive en ti esta noche? Si tuviera una deuda en mi corazón, no podrías obligarme a abandonar este estadio hasta que lo descubriera, porque es demasiado peligroso. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Entonces tu razón, recuperaste el sentido. Él estaba en sano juicio. El pecado destruye tu mente y distorsiona la mente. Y mucha gente tiene locura mental. Entonces Cristo puede curar y puede limpiar y puede cambiar. Y Él hará eso por ti esta noche.
si se lo permites. Les voy a pedir que se levanten de su asiento ahora mismo y se pongan al frente, pública y abiertamente, y digan: quiero estar seguro. Puede que seas miembro de la mejor iglesia de la comunidad. Puede que te consideren una buena persona, pero no estás seguro de tu posición y te gustaría estar seguro. Voy a pedirte que vengas, especialmente tú, desde aquí arriba en la galería superior, porque lleva unos 2 minutos o más. Y después de que todos hayan venido y se hayan parado aquí, les diré unas palabras, oraré con ustedes y les daré algo de literatura para ayudarlos en su futura vida cristiana. Esta noche vienes, hombres, mujeres, jóvenes, padres, madres, quienes sean, abuelos. Voy a pedir que nadie salga ahora del estadio. Sé que algunas personas querrán irse y adelantarse a los demás, pero este es el momento sagrado de esta reunión esta noche. Levántate y ven. Asegúrate ahora mismo. Y tú que estás mirando este video esta noche y quieres hacer tu compromiso con Cristo, puedes asumir ese compromiso donde estés. En una habitación de hotel, en un bar, en una casa, donde quiera que estés. Simplemente di: Señor Jesús, ven a mi corazón, perdona mis pecados, te recibo en mi corazón por la fe. Si haces eso, Él vendrá y estará allí porque Él te ama. Y es mi oración que muchos hagan ese compromiso esta noche. No importa cuán derrotado estés, no importa cuán desalineado estés, no importa lo que el enemigo haya hecho con tu vida. Hoy el Señor viene a liberarte, hoy el Señor viene a salvarte, hoy el Señor viene a sanarte y Él puede restaurar tu alma. Levántate en el nombre de Jesús, recibe la vida eterna en Cristo esta noche. Y ahora esta noche quiero que abran sus Biblias en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. El capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Y vamos a ver la hermosa historia del Hijo Pródigo. Una historia maravillosa que ilustra una verdad espiritual muy profunda. Pero antes quiero que oremos. Todos los que han venido aquí esta noche tienen necesidades, algunos espirituales, otros emocionales, familiares, físicas. Y solo el Señor tiene la respuesta a cada necesidad que hay en tu vida. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre y Dios, queremos pedirte en esta hora que mires la vida de cada persona que ha venido a este lugar, que supla sus necesidades, que mire sus corazones, que mire sus necesidades físicas, sus necesidades emocionales, que les hables a través de esta bendita palabra, que tu Espíritu Santo pueda hacerse cargo hoy de todo lo que ellos necesitan. Y esta historia maravillosa que cuenta el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, habla de un hombre, aparentemente un hombre muy rico, que tenía 2 hijos. Vivían quizás en una granja. Y era ley de aquel momento que el hijo menor podía pedir la herencia a su padre, mientras él aún vivía. Y como hijo menor le correspondía la 3ª parte de los bienes de este padre. Así que él se acerca a su padre y en el verso 12 del capítulo 15 le dice: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Estoy cansado de vivir bajo tu autoridad, estoy cansado de vivir en esta granja, estoy cansado de servirte a ti y servir a tus planes. Quiero vivir mi vida, quiero hacer mi voluntad, quiero tener independencia, quiero irme a la gran ciudad, no quiero estar aquí. Y el padre trató de disuadirlo, pero este joven no quiso hacer caso a su padre. Así que el padre le repartió los bienes que les correspondían. No muchos días después, él juntó todo lo que su padre le había dado y se fue lejos, a una gran ciudad, quizás Nueva York, y vivió allí perdidamente.
Y habían muchas personas que estaban felices de poder ser sus amigos, porque este joven tenía ganas de gastar. Así que fueron a los mejores restaurantes, fueron a las mejores discotecas, se emborracharon, se embriagaron y tuvieron momentos muy felices, pero por poco tiempo. La Biblia dice que puedes tener placer por un poco de tiempo, pero finalmente esto acabará. Tus pecados te alcanzarán. El placer momentáneo del pecado acabará. Pero el salmista David dijo: solo en tu presencia, Dios, hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. La felicidad que ofrece el mundo, la felicidad que ofrecen los placeres mundanos, son pasajeros, son ilusorios, son finitos, caducan. Oh, por supuesto que puedes tener placer en el sexo ahora. Puedes tener placer en embriagarte ahora. Puedes tener placer ahora en hacer tu voluntad. Pero no llegarás muy lejos. No pasó mucho tiempo en que este hijo lo gastara todo. Y en el verso 14 dice que cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre sobre aquella provincia y comenzó a faltarle. Y este joven era muy parecido a los jóvenes de hoy en día, que no quieren que nadie les diga nada de lo que deben de hacer. No quieren que sus padres le llamen la atención, no quieren que sus maestros le llamen la atención, no quieren que los policías le llamen la atención. Ellos dicen: queremos vivir nuestra vida. Y se creen suficientemente inteligentes para hacer su voluntad. Y este joven lo malgastó todo. Lamentablemente la Biblia nos enseña que todos hemos pecado, que todos estamos destituidos de la gracia de Dios, que todos nos descarriamos como ovejas. Y lamentablemente la humanidad se descarrió. Cuando Dios miró en el capítulo 6 de Génesis hacia el corazón de los hombres, vio que el pensamiento continuo de los hombres solamente era hacer el mal, hacer su voluntad, vivir como quieras. Y esto creó una separación entre Dios y el hombre. Y a este joven lo malgastó todo y comenzó a faltarle. Y tenía tanta hambre. Y puedes ver los periódicos hoy, puedes ver las noticias hoy, puedes mirar hoy alrededor y ver toda el hambre que hay en la tierra. La gente está hambrienta y sedienta. Y piensan que pueden saciar esa hambre viviendo perdidamente, teniendo muchas relaciones amorosas, quizás teniendo un poco de placer, quizás usando algún tipo de droga psicodélica que le ayude a olvidarse de su hambre. Pero cuando despiertas de ese sueño, te encuentras más vacío y más hambriento que antes. Porque hay una razón. Jesús dijo en el Evangelio de Juan en el capítulo 15: separados de mí nada podéis hacer. Y aparentemente no lo hemos entendido. Y pensamos que las riquezas saciarán nuestra hambre. No lo van a hacer. Pensamos que algún hombre saciará el hambre del amor a una mujer. No pasará. Jesús se encontró con una mujer samaritana, ¿lo recuerdas? Y esta mujer tenía una gran sed espiritual. Y cuando fue a sacar agua del pozo de Jacob, Jesús le dijo: ve, llama a tu marido. Ella dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Ella pensó que teniendo muchos hombres iba a saciar ese corazón sediento de amor, de cariño, sediento y ansioso de ser amado. Porque todos los hombres necesitamos ser amados. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó para manifestarles su amor. Ese era el plan para ellos. Él venía cada día en el jardín del Edén y hablaba con ellos y disfrutaba estar con ellos. Por eso Edén significa placer, paraíso, delicia, deleite. Porque era un deleite para Dios estar con el hombre.
Pero cuando perdimos nuestra comunión con Dios a causa del pecado, entonces solo hubo en el hombre un deseo de ser amado. Y ese es un vacío espiritual. Esa es una necesidad existencial, un vacío emocional, un vacío espiritual que no puede ser saciado con nada. Y la gente está buscando en fuentes rotas. Y el profeta Jeremías dijo: 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua de vida y cavaron para sí cisternas rotas. Y hoy el mundo está cavando cisternas rotas para sí. El materialismo, el hedonismo, las ideologías comunistas, socialistas, pensando que eso les dará algún sentido de vida, pero lo único que traerá es más vacío. Porque separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Y este joven lo malgastó todo. Y estaba pasando gran hambre y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. ¿Sabías que para los judíos el cerdo era uno de los animales más inmundos? Los judíos no solamente no podían comer cerdos, sino que ni siquiera podían tocarlos. No podían estar incluso en su tierra. Encontrarás en la Biblia la historia del endemoniado gadareno. Bueno, Gadara era una región apartada de Jerusalén, apartada de la tierra prometida por el gran lago de Genezaret. Y era un lugar de gentiles, por eso allí habían cerdos. Y este joven, que debería aborrecer los cerdos, que era un símbolo de pecado, un símbolo de inmundicia. ¿Sabías que en la antigüedad los hombres que no conocían a Dios se comparaban con los cerdos y los perros? Porque estaban apartados de Dios y cometían toda clase de pecados. En aquel tiempo se adoraba a los dioses, y esas gentes que no conocían al verdadero Dios adoraban a esos dioses, sacrificando aún sus propios hijos, cometiendo toda clase de actos inmorales, embriagándose. Pero este joven ahora fue a apacentar cerdos. Cuando te apartas de Dios, tu pecado te arrastrará hasta lo más vil y sucio que hay en tu corazón. Cuando te apartas de Dios, comenzarás a descender. Quizás tú dices: no, yo puedo manejar el alcohol, yo puedo manejar el tabaco, yo puedo manejar el sexo. Hoy en día existen preservativos, no debe ser tan cerrado, quizás me dices. Pero lo que está demostrado a través de las Escrituras y en la vida natural es que cuando el hombre comienza a ir tras las perversiones, terminará totalmente derrotado, totalmente destruido, totalmente aberrado, totalmente consumido por los placeres y el pecado. Verás, encuentras en la historia de los grandes imperios cómo cayeron cuando vino sobre ellos la decadencia moral. El imperio babilónico cayó cuando este joven Belsasar cayó en una decadencia moral y comenzó a hacer una fiesta por largos días, una fiesta llena de orgías, llena de placeres, llena de toda clase de embriagueces, y cayó el imperio. Lo mismo sucedió con Alejandro Magno. Su inmoralidad sexual lo llevó a caer. Este hombre era un hombre homosexual. Lo mismo pasó con Calígula y todo el imperio romano. Verás, el hombre ha demostrado que no es capaz de manejarse lejos de Dios. El hombre ha demostrado que por sí mismo lo único que buscará es el mal. Cuando Dios miró el corazón del hombre, vio que el pensamiento continuo del hombre era hacer lo malo. Separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Es por eso que si el Señor no está manejando tu vida, no podrás llevar quizás tu hogar. Es por eso que si el Señor no está conduciendo tu vida moral será un desastre. Y este joven fue a apacentar cerdos. La tarea más aberrante para un judío era apacentar cerdos. Y este joven terminó allí. Y pienso que este joven quizás de niño recibió una educación
donde se le hablaba de Dios. Quizás este joven de niño pudo soñar que un día sería un predicador, sería un maestro de la ley, sería un escriba, quizás un fariseo. Quizás este joven soñaba con adorar a Dios. Pero el día que tomó la decisión de seguir su voluntad, de apartarse de Dios, nunca creyó que iba a terminar donde terminó. Y hay muchas personas que están muriendo en la calle, que están muriendo de SIDA, que mueren a causa de una sobredosis, que no creyeron nunca que terminarían así, pero se apartaron de Dios, le dieron la espalda al Señor. Podrás ver la historia de Elvis, el gran rey. Comenzó cantando al Señor, pero un día decidió darle la espalda al Dios que lo había salvado. ¿Cómo terminó? Terminó lleno de casos aberrantes en su propia vida. Podrás ver la gran estrella Marilyn Monroe. Ella dijo: no necesito a Jesús. ¿Cómo terminó? Y puedes investigar a lo largo de la historia. Todos aquellos que se apartaron de Dios, ninguno de ellos le fue bien. Pero vuélvete hoy al Señor, que Él te espera con los brazos abiertos. Él dijo que el que está cansado, que el que está angustiado, que el que está desesperado, venga a mí, yo lo haré descansar. ¿Por qué no quieres hoy recibir el regalo de Cristo? Este joven se apartó de su padre y terminó faltándole todo. Sus amigos lo olvidaron. Porque hay una característica de los amigos del mundo: van a estar contigo mientras tú estés bien, mientras tengas que ofrecerle, mientras puedas darle algo, ellos estarán allí. Pero en el momento en que tú ya no tengas nada, te darán la espalda. Solo hay alguien que permanece fiel, solo hay alguien que permanece amándote, solo hay alguien que permanece cuidándote, solo hay alguien que espera por ti, y ese es Jesús. Cuando Él estaba en esa condición, cuando Él tocó fondo, entonces Él miró al cielo. ¿Sabe? La Biblia dice en el Salmo 40, pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Es increíble cómo los seres humanos muchas veces no podemos mirar al cielo, sino hasta que estamos enterrados, sumergidos en el pozo, en el lodo de la desesperación. Es increíble cómo los seres humanos, solo hasta que tocamos fondo y quizás estamos allá caídos, es que podemos ver al cielo. Pero no importa en la condición que estés, no importa cuán sucio estés, no importa cuán alejado estés, el Señor te sigue esperando porque te ama. Y de tal manera amó Dios al mundo que dio la vida de su Hijo por ti. Él estaba en esta condición y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y tú has querido saciar tu vida de lo que ofrece el mundo. Y el mundo solo produce en ti desespero, ansiedad, angustia y dolor. Y volviendo en sí dijo, y sabes, necesitas humildad para volver en sí. Necesitas humildad para reconocer que necesitas a Dios. El mayor obstáculo para llegar al Señor no es una persona, no es Satanás, no es tu pecado. El mayor obstáculo es tu orgullo. Porque necesitas humillarte. Y este hijo volvió en sí, este hijo entró en razón, salió de su ebrio estupor. Dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Tú puedes mirar a los que están cantando en este coro, puedes mirarme a mí. Somos jornaleros del Señor, siervos inútiles, pero estamos felices. Muchos estamos enfrentando pruebas. Recientemente una persona de nuestro equipo sufrió la pérdida de sus hijos, pero lo ves cantando lleno de gozo y alegría.
Recientemente un hombre se acercó a mí y supe que había perdido a su esposa y a sus hijos y era misionero. Y él dijo, ve y diles que no hay mayor privilegio que adorar y amar a Dios. Puedes tener felicidad aún en medio de la prueba y la angustia cuando tienes a Cristo en tu corazón. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Si hoy tienes hambre, si hoy estás angustiado, si hoy tienes sed, puedes mirar que aún los jornaleros tenemos abundancia de pan en la casa del Padre. Pero debes humillarte. Y la grandeza de este joven no estuvo en recuperar un día lo que había perdido, ni su autoridad, ni tener un vestido nuevo, ni su calzado, ni su anillo. No, la grandeza de este joven estuvo en humillarse, en reconocer que había pecado y fallado. Él dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Noten que este joven reconoció que había pecado no solamente contra su padre, sino contra el cielo. ¿A cuántas personas has humillado? ¿A cuántas personas has herido? La Biblia dice que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Muchos de nosotros hemos lastimado a la gente que nos rodea. Las personas que más nos aman son las que más lastimamos. Y es tiempo de reconocer que hemos hecho daño. Que hemos hecho daño en la tierra, pero que hemos hecho daño en el cielo. Este joven reconoció y dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Sabes? El apóstol Pablo dijo, por la gracia de Jesucristo soy lo que soy. El apóstol Pablo, el gran hombre de Dios, que llevó el evangelio a toda Asia Menor, que fundó muchas iglesias, que entregó su vida por el ministerio. Él dijo, por la gracia de Cristo soy lo que soy. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Tengo noticias para ti. Ninguno de los que está en este lugar es digno de ser llamado hijo de Dios. Yo no soy digno. Ninguno de los que cantaron esta noche son dignos. No hay nadie que sea digno de ser llamado hijo de Dios, porque es por gracia, porque por gracia soy salvo, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, para que nadie tenga de qué gloriarse. Él dijo, hazme como uno de tus jornaleros. Si vienes hoy a Cristo, debes entender que tú no vienes a reclamar porque no tienes nada que reclamar, porque lo que tú y yo merecíamos era el juicio eterno, pero Él te dio gracia. Tú merecías la muerte y Él te ofrece la vida. Te merecías el infierno, pero Él te ofrece el cielo. Merecías juicios y misericordia, pero Él te ha dado gracia y misericordia. Debes venir con un espíritu de siervo. Si no puedes levantarte esta noche de tu lugar y venir con un espíritu humilde y decirle, Señor, haz de mí lo que quieras, no vengas. Porque la puerta del Señor es estrecha y angosto el camino. Es un camino para valientes. Es un desafío para los jóvenes. Los jóvenes de hoy buscan desafíos. Bueno, yo te ofrezco un desafío. El desafío de negarte a tus placeres, a tus deseos, a tus pensamientos, a la vista de tus ojos. El desafío de entrar por esa puerta estrecha, de seguir ese camino angosto. De negarte a vivir de la manera que tú quieras, a vivir en pecado. Porque no puedes venir al Padre sin arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. La grandeza de este joven fue su humildad, que reconoció, y tú y yo debemos reconocer que pecamos contra Dios. De otra manera no podrás ser perdonado. Él dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Él tomó una decisión e hizo un plan. Él dijo, me levantaré, iré a mi padre y voy a decirle que no soy digno de ser llamado su hijo. Pero ¿cuál sería el recibimiento del padre? Sabes, a muchos les aterra creer, pensar que no podrán recuperar lo que han perdido. Muchos se aterran con la idea
de que no podrán volver a ser lo que un día fueron, niños inocentes. Quizás servías en la iglesia y te apartaste y caíste en los placeres del mundo, erraste en tus caminos. ¿Conociste la prostitución o estás en un lugar indeseable? Y te aterra pensar que nunca podrás volver a ser igual en la casa del Padre. Y él vino pensando que nunca podría llegar a volver a tomar la posición de hijo. ¿Cuál sería el recibimiento? ¿Cuál crees que va a ser el recibimiento de Dios para ti? Bueno, en el verso 20 de Lucas 15 dice, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Sabes? El Padre te está esperando con brazos abiertos. El Padre se quiere olvidar de tus pecados. El Padre está esperando que vengas con un corazón contrito y humillado que Él nunca despreciará. No importa cuán bajo hayas caído. No importa cuán denigrado estés. Él sigue esperándote. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Sabes? Cuando invitamos a la gente a orar, a recibir a Jesús en su corazón, simplemente los guiamos a que ellos puedan venir con un corazón humilde y decirle, Señor, me arrepiento de haber pecado contra ti. Pero esa es la primer parte de tu vida en Cristo. Pero el Padre hizo algo que me aterra. El Padre hizo algo que me enternece. Algo que me llena de emoción. El Padre puso un dedo en sus labios, no lo dejó hablar más. Le dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanlo. Pongan un anillo en su mano y calcen sus pies. ¿Sabes? Cuando vienes a Cristo, vienes desnudo. Porque has perdido la gloria del Señor. Pero Él viene a vestir tus pecados. Y Él vistió a Adán y Eva con una piel de Cordero Santo. Y a través de la sangre de Jesucristo Él te viste de santidad y justicia. Y Él puso un anillo en su mano. Él te volverá a la autoridad que perdiste. Para Él sigue siendo un niño, una niña, no importa cuántos años tengas. Él dice, si alguien quiere entrar al reino de los cielos, debe hacerse como un niño. No importa cuántos años tengas, para Él serás un niño otra vez. Él jugará con tus cabellos. Él tocará tus mejillas, Él besará tu frente. Pero debes venir y calza en sus pies. ¿Cuánta gente está descalza en el mundo, sin propósitos, errando, caminando por los desiertos de esta vida? Él quiere calzar tus pies con el apresto del Evangelio, las buenas noticias. Quizás tus circunstancias que ahora estás viviendo no van a cambiar, pero cambiará tu vida. Cambiará tu mente, tu corazón, tu espíritu. Y entonces lo demás comenzará a cambiar. Él dijo, traigan el becerro gordo y mátenlo. Y comamos y hagamos fiesta. ¿Sabes? Este padre entregó el becerro más gordo que tenía. El mejor becerro lo entregó por ese hijo que ahora había resucitado. Pero nuestro Padre Celestial entregó algo más precioso que el oro, que el diamante. Entregó la vida de su Hijo unigénito. El precio inalcanzable. No hay nada en el universo que se compare con nuestro Señor Jesucristo. Y el Padre entregó ese becerro por su Hijo que había sido errante, pródigo. Y el Padre Celestial entregó a su Hijo Jesús por ti y por mí. Él dijo, porque mi hijo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzó a regocijarse. Y la Biblia dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no tienen de qué arrepentirse. Yo quiero invitarte esta noche a que aceptes a Jesús. No importa de dónde has venido.
No importa si eres negro, blanco, amarillo. No importa si eres parte de alguna iglesia o religión. No importa si estás en el coro. Si sabes que necesitas arrepentirte, debes venir hoy a Cristo. Tú dirás, bueno, yo nunca me he apartado de la iglesia. Soy miembro de la iglesia. Me han confirmado, me han bautizado. Sirvo en la iglesia. Pero quiero mostrarte que aparte de ese hijo menor pródigo, había un hijo mayor pródigo también en la casa del padre. Nunca se fue, pero su corazón era pródigo. Su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, llamó a uno de los criados y le preguntó qué era aquello que estaba pasando, qué es esa fiesta. Le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondió y dijo al padre, aquí tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho para matar el becerro gordo. Él entonces dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este es tu hermano, que estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Sabes, hay muchos que viven en la casa del Padre como pródigos. Este hijo, él no creía que tenía que arrepentirse de nada. Este hijo no quería entrar a la fiesta de salvación de su hermano. Este hijo estaba reclamando derechos por haber servido al padre. Y el padre le dijo, hijo, todo lo que tengo es tuyo. Pero tu hermano era muerto y ha revivido. Y todos estamos apartados del Señor. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Si nunca has tomado tu decisión por Cristo, debes venir hoy. No debes tener la actitud de este hijo pródigo en casa. No puedes juzgarte mejor. No puedes juzgarte mejor que este hombre o esta mujer que vienen arrepentidos por haber pecado contra el Señor. Debes entender que todos necesitamos venir al Señor con un corazón contrito y humillado. Yo mismo, cuando acepté al Señor, era líder de jóvenes en mi iglesia. Y a través de la predicación de Billy Sunday, conocí al Señor. Yo te invito a que hagas de Cristo el Señor de tu vida esta noche. Toma la decisión, levántate y ven, confesando que eres un pecador arrepentido como este hijo pródigo, pidiéndole al Señor que entre en tu vida, estando dispuesto a abandonar el pecado. Este hijo pródigo no quedó en ese lugar donde estaba sirviendo a los cerdos. Él se levantó y se fue a ese lugar. Debes salir de tu pecado. Que vengas y te pares ante esta plataforma y digas, yo quiero recibir a Cristo. Si has venido de muy lejos y hay autobuses afuera, ellos te van a esperar. Tus familiares te pueden esperar, pero ven, levántate ahora y pasa a esta plataforma. Este es el día de tu salvación y quizás muchos de ustedes jamás vuelvan a tener esta oportunidad. Yo quiero encontrarme contigo en el cielo. Te voy a guiar en una sencilla oración, te daré algo de literatura y luego podrás volver. Ven ahora, levántate en este momento. El Espíritu de Dios te está hablando a tu conciencia. No puedes llorar solamente y quedarte en tu lugar. Ven aquí. Él hará una fiesta contigo en esta noche. Tú eres el motivo de regocijarnos en esta noche, porque Él te ha esperado con los brazos abiertos. Él quiere sanar tu corazón, enjuagar tus lágrimas, limpiar tus heridas, vendarlas, vestirte de nuevo, darte un anillo, poner calzado en tus pies. Ven en esta hora, levántate y ven de tu lugar y vamos a orar. Te estaremos esperando.